Una hora de historias de terror que erizan los misterios de Tijuana. No hay nada más solitario que manejar por el Libramiento a las 3 de la madrugada, cuando las torretas parpadean en intervalos irregulares y el olor a gasolina vieja se mezcla con la humedad que sube desde el estuario. Me llamo Raúl, tengo 34 años y trabajo como conductor de aplicación. En mi mundo, las noches son horarios, el volante y la radio con voces ajenas. Aquella noche acepté un viaje que parecía rutinario, hacia la colonia Calafia, pasando por la Garita Vieja y un tramo del bulevar donde las luces nunca terminan de encender. Al principio todo fue como siempre, la mecánica de escuchar respiraciones, dedos en pantallas, el motor ronroneando. Vi la camioneta blanca sin placas atrás y no le di importancia hasta que de pronto la luz de emergencia empezó a rebotar contra los postes y algo en el aire se hizo denso. «Cuidado», murmuró el pasajero que había subido en el primer turno y apoyó la frente contra la ventanilla. Había conos en zigzag, una patrulla sin insignias y hombres con pasamontañas que parecían crear su propio paisaje de sombras. «¿A dónde vas?», dijo uno con voz cavernosa y sin dar nombres. «A la Colonia Libertad», respondí, intentando que mi voz sonara normal. La primera media hora fue normal, luego un retén improvisado cambió la ruta, y la sensación de rutina se rompió como un vaso en el asfalto. Sentí el silencio de la madrugada como una presencia que escuchaba mis latidos. No sabía entonces que esa noche me iba a enseñar que entre Tijuana y la frontera hay franjas donde la ley no siempre es visible y donde la gente aprende a no mirar de frente. El primer incidente se desplegó con diálogos que todavía resuenan en mi cabeza. «Bájese», ordenó otro, más cerca, con una linterna que me dejó marcas blancas en la piel. «Tranquilo, yo no quiero problemas», contesté. «Muéstrame papeles», insistió la voz. El pasajero, que se llamaba Lalo, apenas dijo «aguanta» y quedó inmóvil. Se escuchó el clic metálico de una cajuela abierta, un golpe seco que vino de otra camioneta. «¿Qué traes en la cajuela?», preguntó una mujer con la voz rasposa. Parecía querer imponer orden. La mujer se llamaba Marisol. «Nada, solo herramientas», dije, y pensé en las llaves inglesas que me había prestado José, el mecánico del barrio, para un arreglo rápido. «Saca las manos», dijo un hombre que se movía con la calma de quien tiene práctica. Sentí el aliento de alguien que olía a cigarro barato y cerveza, la mezcla del tabaco con el diésel. «¿Quién es la migra?», preguntó un joven desde la sombra, y alguien respondió: «No son migra, son otro tipo de gente», una frase que hizo que todo el cuerpo me ardiera. La primera escena tuvo entre 8 y 10 intercambios de voces, cada uno cortado por movimientos, por el crujir de las llantas, por la música lejana que parecía venir de una suburban aparcada a la orilla. Uno de ellos, con pasamontañas, pegó su linterna al vidrio y escupió la pregunta: «¿Con quién trabajas?». «Con una aplicación», contesté. «No llevo mercancía». Había olor a aceite quemado, a tierra húmeda, a algo dulce que no identifiqué y que me dio náuseas. El diálogo terminó con la orden de abrir la cajuela y con la sensación de que la noche se había transformado en un tribunal improvisado. Mi reacción fue inmediata y atropellada, una mezcla de miedo y búsqueda de explicación. Llamé a mi esposa Carmen y le dije con la voz cortada. Me pararon, pero no dije más para no dar pistas. Revisé cada bolsa, cada asiento, saqué mi identificación, mis certificados y las fotos de los viajes anteriores. Fui yo buscando certidumbre, repasando mentalmente los eventos que me trajeron hasta ahí. En la radio de la patrulla sonaba una canción que conocía. La voz del locutor me fue un punto de anclaje, una realidad pequeña en medio de la extrañeza. Mientras tanto, los hombres revisaban la camioneta de Lalo y su mochila. Sacaban un carrito pequeño con herramientas que parecía normal, pero uno de ellos, Nacho, encontró un envoltorio escondido dentro de una caja de herramientas. «¿De dónde salió esto?», preguntó con la voz que se endurecía. Lalo dijo: «Yo no sé», y sus ojos se llenaron de sudor. Sentí algo en el pecho que me recordó la primera vez que me rompieron el cristal del coche por un intento de robo. La escena incluyó 8 a 10 intercambios, reacciones físicas, manos que temblaban, resoplidos y el peso de la incertidumbre.
Fue un tiempo donde traté de entender si me vinculaban por asociación, por simple mala suerte o por una elección deliberada de los que controlan la noche. Empecé a recordar fragmentos de mi vida, pequeñas decisiones que me habían traído a Tijuana y que me hicieron quien era en ese instante. Mi historia personal se abrió en memoria como un backstory que necesitaba ser contado para comprender por qué esa noche me dolía tanto. Nací en una colonia al sur, mi padre fue soldador y mi madre vendía panes. Crecí recogiendo latas y ayudando en un taller. Al salir de la secundaria, trabajé medio turno y estudié mecánica básica. Aprendí a desmontar motores, a identificar el olor de una junta rota, a entender que la frontera no es solo un lugar en el mapa, sino una línea en la vida que separa posibilidades. Me casé con Carmen a los 24, ella es enfermera y nos conocimos en una sala de urgencias donde yo llevaba a un amigo herido. Con el tiempo compré una camioneta usada, la acondicioné y comencé a trabajar en aplicaciones para tener flexibilidad. Mis noches se llenaron de voces, clientes que me pedían atajos, empleos que a veces me dejaban dinero para la renta. Tenía amigos como José el mecánico, que siempre me decía no te metas en broncas, y a doña Rosa que vendía tamales en la esquina de la Calafia y que me hacía café cuando pasaba de madrugada. También había habido advertencias. Una vez me ofrecieron transportar un paquete que olía raro y lo rechacé. Aprendí a decir no, a mirar el retrovisor con más cuidado, a cambiar de ruta para no pasar por ciertos retenes. Eso no me protegió siempre. La vida me enseñó a convivir con la tensión cotidiana, a normalizar el miedo como un sonido de fondo. Contar esto no es pedir compasión, es explicar por qué reaccioné como reaccioné, por qué me estremecí cuando alguien tocó la cajuela y por qué las manos se me pusieron frías. En el lado opuesto, apareció un antagonista con su propio pasado, un hombre llamado Eduardo que pareciera salir de las mismas noches que yo. Eduardo había sido vigilante de noche en una fábrica, luego trabajó unas temporadas en la garita y terminó atrapado en una red donde la autoridad era algo flexible. Su historia, que supe por rumores y por un vecino que lo vio una vez, lo dibuja como alguien que perdió a un hermano en un tiroteo y que juró que nadie quedaría impune en su sector. Tenía entre 600 y 800 caracteres de historia que justificaban, sin absolver, su violencia. Hijo de obreros, con trabajos temporales, con resentimiento hacia instituciones que nunca atendieron su denuncia. Eduardo se convirtió en figura de mando en los retenes improvisados, quien imponía reglas, quien decidía qué buscaban y a quién señalaban. Sus decisiones fueron frías, calculadas, a veces justificadas por un falso sentido de orden. El conocer su historia no me hizo sentir mejor, pero me ayudó a comprender por qué la gente a veces entrega su voluntad por miedo o por la necesidad de controlar. La escalada llegó rápido. Lo que empezó como una revisión rutinaria se volvió un conflicto secundario con nuevas amenazas. Uno de los momentos de tensión ocurrió cuando descubrieron en la camioneta de Lalo un paquete con una sustancia envuelta en cinta negra. El primer momento de tensión duró unos minutos que se sintieron eternos. «Abrámoslo aquí», dijo Eduardo con calma industrial. «No quiero broncas», exclamé. La linterna creó un mapa de sombras en las manos temblorosas. La sustancia era polvo. Otra patrulla lo tomó con guantes y la dejó en una bolsa con tapa. La escena olía a humedad, a metal caliente y a miedo. La conversación entre los hombres fue larga, con 8 a 10 intercambios de acusaciones, excusas y silencios. Se habló de la fiscalía, de la migra, de padrar para que nadie dijera nada. Sentí que todo se inclinaba hacia una decisión que no era mía. Un segundo momento de tensión fue cuando la voz de Marisol se quebró y dijo, «Esto no puede quedar así», mientras alguien a lo lejos gritaba, «¡A la patrulla!». Todos se volvieron, hubo un crujido de botas en la grava y un ruido de motor que no pertenecía al lugar. La tercera situación que me marcó llegó cuando escuché a un hombre llamar por teléfono y decir, «Tenemos uno, lo llevamos a secundaria». Palabras que en ese entorno significaban traslado a un sitio donde se arreglaban cuentas. Ese intercambio creó un pico de adrenalina. Las manos se me trabaron, pensé en escapar, en ocultarme, en arriesgar a Lalo. Fueron momentos de tensión de 500 a 600 caracteres cada uno, donde la respiración y la contaminación sensorial jugaron un papel. El clímax fue una confrontación que no olvidaría. La noche se volvió una caja de sonidos, pasos, el chasquido de un encendedor, una tos seca. «Suban», ordenaron, ya no solo a mí sino a varios conductores que habían quedado ahí. La patrulla real llegó, pero su presencia no resolvió nada. Un policía de la Guardia Nacional miró la escena y dijo, «Hagan su parte».
Hubo 8 a 10 diálogos intensos con nombres que se clavaron en mi memoria. Inspector Rivera, que preguntó cómo todo comenzó, Carmen al teléfono, que suplicaba calma, José, que llegó en su carrito y gritó «déjenlo en paz». En un momento, Eduardo y el inspector Rivera se enfrentaron en palabras cortas. La tensión subió y por un instante pensé que habría disparos. No los hubo, pero la sensación de peligro fue intensa y casi tangible. Sentí la linterna en mi cara, el plástico de la bolsa que contenía la sustancia, el olor del tabaco en la boca de Eduardo. Finalmente, la decisión fue llevar a Lalo a la estación para una revisión más profunda y dejarme ir con la advertencia de no hablar mucho. Esa salida fue un descenso en el drama, pero no una resolución. Las consecuencias inmediatas me alcanzaron como una ola. Fui instruido a presentar declaración en la fiscalía, a dejar mi camioneta para inspección, se nombraron testigos, Carmen que me acompañó, José que dejó sus herramientas como garantía, doña Rosa que había visto la camioneta pasar y Nacho que habló sobre la persona con pasamontañas. En total mencionaron a más de 5 personas con acciones concretas y testimonios que pesaban. Se me sugirió esperar y no trabajar de noche durante algunas semanas. Me dieron un número de caso en la fiscalía, me indicaron acudir a la subrelegación y me explicaron, con tono burocrático, que las investigaciones podían tardar. Hubo un procedimiento técnico corto donde la policía forense tomó huellas y fotografías, numeraron bolsas y anotaron la matrícula, acciones que parecían dar una sensación de orden en medio del caos. Un perito llegó, tomó fotos de la cajuela, midió la profundidad del compartimento oculto que, según ellos, podría haber sido modificado. Me hicieron firmar papeles y recibí una hoja que decía «Se continuará con investigación». Todo fue detallado, con plazos y nombres, y me acompañó un sentimiento de vulnerabilidad. En la comunidad, la noticia corrió y la reacción fue mixta. Algunos me aconsejaron vender la camioneta, otros sugirieron denunciar formalmente a Eduardo. Carmen y yo discutimos durante horas sobre si debía seguir trabajando en la noche o aceptar solo viajes diurnos. Fue un periodo de decisiones prácticas. Decidí, por miedo y por prudencia, no salir después de las 10 de la noche durante un tiempo. Vendí herramientas que había en el carro para pagar algunos trámites y evitar tentaciones. En la fase de reflexión tomé decisiones difíciles. Me enfrenté a un conflicto interno donde lo práctico competía con lo emocional. Pensé en cambiar de oficio, en pedir a Carmen que busque más turnos para nosotros. También pensé en venganzas inútiles, y recordé las palabras de José que decían «no te metas en lo que no te corresponde». Hice listas mentales de lo que debía hacer. Denunciar formalmente, hablar con la fiscalía, buscar asesoría legal, acercarme a un defensor. Recordé pequeños flashbacks de otros momentos de la ciudad, cuando una vez tomé una ruta distinta y evité una trifulca. Hablé con mi hermano Nacho, con Marisol y con el inspector Rivera en conversaciones íntimas donde cada uno me dijo algo distinto. Cuida a la familia, haz tu parte, no confíes. Hubo diálogos íntimos con Carmen, donde la cercanía y el cansancio se mezclaban. ¿Vas a seguir?, me preguntó ella. No sé, respondí. Y en esa respuesta cabía todo el miedo y la posibilidad de reconstrucción. Un llamado a la comunidad, una pausa empática que lanzo a quienes me escuchan. Si esta historia te mueve, comenta abajo cómo reaccionaste tú alguna vez en una situación así. Empieza tu comentario con «yo manejé» o «yo viví» para que otros puedan leer y sentir menos aislamiento. Compartir estas experiencias ayuda a crear una red de aprendizaje y prevención. Tu testimonio puede orientar a alguien que esté pensando en tomar riesgos, puede advertir sobre rutas, personas o señales que a mí me fallaron. Es importante que la comunidad hable, que no normalicemos el miedo como algo inamovible, que contemos nombres y lugares para generar alertas. Ahora sigue conmigo, porque lo que pasó después cambió la rutina de varios en mi colonia. Pasado un mes, las cosas habían cambiado de manera tangible. A un mes de los hechos, decidí dejar de trabajar de noche. Carmen aumentó su turno y empecé a buscar empleo diurno en un taller donde me ofrecieron medio tiempo. Las visitas a la fiscalía se volvieron parte de la agenda. Fui citado, expliqué, entregué comprobantes y mi historia. Doña Rosa me trajo café y me dijo, no tienes por qué aguantar esto solo. Lalo seguía en investigación,
Su situación pendía de pruebas que nunca llegaron a ser contundentes. La comunidad se organizó de manera tímida. José y otros vecinos empezaron a turnarse para acompañarse en las noches, a revisar las rutas y a compartir avisos por el grupo de la colonia. La camioneta quedó en la revisión por 2 semanas, y cuando me la devolvieron, noté que tenía marcas nuevas y un olor a limpieza que parecía querer borrar lo ocurrido. Sentí alivio y vértigo a la vez. A un mes, yo aprendí a medir mis pasos con más cuidado, consulté abogados y cambié algunas preferencias en la aplicación para evitar zonas de riesgo. A los 3 meses, la historia tenía un eco mayor. La fiscalía había avanzado en la investigación secundaria. Identificaron a 3 personas que habían participado en la operación del retén improvisado. Uno de ellos fue detenido tras una revisión en la garita, y la Fiscalía General anunció apertura de carpeta. Inspector Rivera me contactó para pedirme más datos, y yo di mi declaración complementaria. En la colonia, la gente habló más abiertamente sobre retenes y mecanismos de extorsión. Marisol organizó una reunión vecinal, donde se habló de seguridad, trámites y cómo documentar eventos. La comunidad empezó a formarse en grupos de WhatsApp para alertas y hubo un ejercicio de vigilancia ciudadana que, si bien no reemplaza a las instituciones, creó un sentido de control. Personalmente, 3 meses después empecé a trabajar en un taller durante la mañana y a hacer viajes solo los fines de semana en horario seguro. Me inscribí en una capacitación sobre seguridad vial y protocolos de revisión. Aprendí a documentar todo con fotos y a nunca quitarme el teléfono de la mano. A los 6 meses, la historia tuvo una evolución más profunda y algunas resoluciones. La Fiscalía concluyó parte de la investigación y presentó cargos contra 2 personas señaladas como responsables de extorsión en distintos retenes de la zona, aunque varios quedaron sin identificar. Lalo fue liberado por falta de pruebas contundentes y su vida siguió, marcada por miradas que no olvidan. En mi caso, vendí la camioneta que tanto me costó y compré un carrito más pequeño que escogí por discreción y consumo. La comunidad de la colonia se mantuvo vigilante, se instalaron luces nuevas en algunos tramos del bulevar y la garita recibió mayor presencia institucional en horas nocturnas. Aprendí a vivir con la memoria de la noche y con la decisión concreta de no volver a aceptar un viaje en zonas que no conocía. A los 6 meses, me incorporé a un proyecto vecinal dirigido por Marisol y por José para crear un sistema de acompañamiento nocturno que ayudara a quienes trabajan en las calles. Esa decisión me permitió convertir el miedo en acción. Reflexiono sobre lo que la ciudad enseña. A veces, las fronteras no son líneas físicas, sino decisiones que tomamos para protegernos, para buscar justicia, para no normalizar la violencia. Termino esta historia con un llamado a la prudencia y a la solidaridad, invitándote a suscribirte para escuchar más relatos como este y a dejar en los comentarios tu experiencia. Gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda que la madrugada guarda historias que merecen ser contadas y que entre todos podemos hacer que no se repitan. Una última frase para cerrar. La frontera no es solo un lugar en el mapa, es un estado que se aprende a reconocer y a desafiar.